Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y dramas de nuestras series otomanas preferidas. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de amor, traición y por supuesto mucho drama. Porque hoy vamos a hablar de esos momentos en que la realidad supera la ficción, y los líos amorosos de la vida real se entrelazan con las historias que vemos en pantalla. Así que prepárense un té turco, pónganse cómodos y acompáñenme a destapar algunos secretos jugosos. Porque sí, hoy vamos a hablar de infidelidades, rumores y parejas que nos han hecho gritarle a la tele. Y por supuesto, no podía faltar el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese culebrón que nos tuvo a todos en vilo. Pero antes de entrar en detalles, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde reseñas de series hasta análisis de personajes y, por supuesto, mucho chisme. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar fuerte directamente con la bomba que explotó hace un tiempo, la supuesta ruptura y posterior engaño de Kerem Bürsin a Hande Erçel. La historia, como seguramente muchos recordarán, comienza con la serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica, que combinaba elementos de cuento de hadas moderno con situaciones cómicas y emotivas, catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande. La química entre ellos era palpable y pronto traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, los compromisos laborales y quizás, simplemente, el desgaste natural de la relación, hicieron mella. Los rumores de crisis comenzaron a circular y finalmente la confirmación: Kerem y Hande ya no estaban juntos. La noticia obviamente devastó a sus fans, que habían idealizado su relación como el ejemplo perfecto del amor verdadero. Y aquí es donde empieza el drama que nos trae hoy aquí. Porque poco después de la ruptura, empezaron a surgir rumores de que Kerem estaba saliendo con otra persona. Ojo, que esto es pura especulación alimentada por fotos, comentarios en redes sociales y, claro, la máquina de chismes imparable de Internet. Se le vinculó con varias actrices, pero hubo una en particular que generó mucho revuelo. No voy a dar nombres porque, insisto, todo esto son rumores y especulaciones. Pero lo cierto es que la situación provocó una ola de reacciones en redes sociales, con fans de Hande criticando a Kerem y defendiendo a su ídola. Ahora analicemos un poco el contexto. Sen Kalkam es una serie del género comedia romántica. Su trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una empresa constructora. En su camino se cruza Serkan Bolat, el adinerado y exitoso arquitecto dueño de esa empresa, quien le propone un trato: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Obviamente lo que empieza como un acuerdo puramente comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo. La serie destacó por su humor, su romanticismo y sobre todo, por la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa química, como ya dijimos, se extendió fuera de la pantalla, convirtiéndolos en una pareja muy querida. Y por eso mismo, la supuesta infidelidad dolió tanto a sus fans. Lo interesante de este caso es cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. Kerem y Hande vivieron su romance bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans, lo que seguramente añadió una presión extra a su relación. Además, la idealización que muchos fans tenían de su pareja, como si fueran perfectos el uno para el otro, quizás también contribuyó a la decepción cuando la relación terminó. La moraleja de la historia, quizás, es que los famosos también son personas, con sus propios problemas y complicaciones, y que no debemos idealizar sus relaciones ni esperar que sean perfectas. Pero dejemos un poco de lado el drama Kerem Hande y pasemos a otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar en cuanto a relaciones complicadas y posibles infidelidades. Me refiero a Sadakat Sith. Esta serie, un remake de la exitosa serie británica Dr. Foster, es un thriller psicológico que nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. La trama gira en torno a Asia Yilmaz, una doctora exitosa y felizmente casada con Volkan, un arquitecto aparentemente perfecto. Tienen un hijo, Ali, y viven una vida acomodada en una pequeña ciudad. Sin embargo, la vida de Asia da un vuelco cuando descubre una bufanda con un pelo rubio en el abrigo de Volkan. A partir de ahí comienza a sospechar que su marido le está siendo infiel y decide investigar. Lo que descubre es una red de mentiras y engaños que involucra a amigos, familiares y conocidos.
Volkan lleva 2 años teniendo una aventura con Derin, una joven estudiante de arquitectura. Sadakatsiz es un drama intenso que explora temas como la infidelidad, la traición, la venganza y la resiliencia femenina. La serie ha sido muy elogiada por sus actuaciones, su guión inteligente y su ritmo trepidante. Kan Su-dere en el papel de Asia ofrece una interpretación magistral de una mujer que se enfrenta a la traición de su marido y que decide luchar por su dignidad y por su felicidad. Ahora, ¿por qué es relevante Sadakatsiz para el tema de este vídeo? Porque aunque la infidelidad es un tema recurrente en las telenovelas, esta serie lo aborda de una manera particularmente cruda y realista. Muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad en la vida de las personas involucradas, tanto en la víctima como en el infiel. Además, la serie plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la confianza. ¿Es posible perdonar una infidelidad? ¿Qué lleva a una persona a ser infiel? ¿Cómo reconstruir una relación después de una traición? Un dato interesante sobre Sadakatsiz es que ha generado mucho debate en las redes sociales. Los espectadores se dividen entre quienes apoyan a Asia y la animan a vengarse de Volkan, y quienes critican su comportamiento y la consideran demasiado vengativa. Este debate demuestra el poder de la serie para conectar con el público y para generar conversaciones sobre temas importantes. Y hablando de series que generan debate, no podemos dejar de mencionar Yasak Elma. Esta serie, que lleva varias temporadas en antena, es un drama con toques de comedia que nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes y que se ven envueltas en un mundo de intrigas, ambiciones y relaciones complicadas. YLDZ, la hermana mayor, es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico y poderoso. Su oportunidad llega cuando conoce a Ali Targun, un empresario multimillonario que le ofrece un trabajo como camarera en su mansión. Zeynep, por su parte, es una joven honesta y trabajadora que se dedica a cuidar de su hermana y a buscar un trabajo estable. Su vida da un giro cuando conoce a Ayanta, el socio de Alit, un hombre atractivo y misterioso que se siente atraído por su sencillez y su bondad. Yasak Elma es una serie que destaca por sus personajes complejos, sus giros argumentales inesperados y su ritmo ágil. La serie explora temas como la ambición, el poder, el amor, la familia y la lucha de clases. Edais, en el papel de YLDZ, ofrece una interpretación divertida y memorable de una mujer que está dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Ahora bien, ¿dónde entra la infidelidad en Yasak Elma? Pues, como en toda buena telenovela turca, hay infidelidades por doquier. A lo largo de las temporadas, los personajes de la serie se han visto envueltos en triángulos amorosos, aventuras extramatrimoniales y engaños de todo tipo. Ali Targun, por ejemplo, es un personaje que ha sido infiel en varias ocasiones, y sus relaciones con las mujeres son siempre complicadas y problemáticas. YLDZ, por su parte, también ha tenido sus propios líos amorosos, y ha tenido que lidiar con la infidelidad de sus parejas. Lo interesante de Yasak Elma es que la serie no juzga a sus personajes por sus errores. Los muestra como seres humanos imperfectos, que toman decisiones equivocadas y que cometen errores. La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la dificultad de encontrar el amor verdadero. Un dato curioso sobre Yasak Elma es que ha contado con la participación de varios actores y actrices famosos que han interpretado personajes memorables. La serie ha sido un trampolín para muchos jóvenes talentos que han logrado alcanzar la fama gracias a su participación en ella. Y para terminar, vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que también merece ser mencionada en este contexto, Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió hace varios años, es considerada un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el poder de Adnan, pero no lo ama. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y se siente irresistiblemente atraída por él. Comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama intenso que explora temas como el amor prohibido, la pasión, la ambición, la culpa y la traición. La serie ha sido elogiada por sus actuaciones, su guión inteligente y su ambientación lujosa. Beren Saat, en el papel de Biter, ofrece una interpretación memorable de una mujer que se debate entre el amor y la ambición.
La infidelidad es el tema central de Aşk Memnu. La serie muestra las consecuencias devastadoras de una relación adúltera en la vida de las personas involucradas. Biter y Belul se dejan llevar por la pasión, pero no son conscientes del daño que están causando a Adnan y a las personas que los rodean. La serie nos invita a reflexionar sobre la moralidad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que generó mucha controversia en su momento debido a su temática. Algunos espectadores la consideraron inmoral y escandalosa, mientras que otros la elogiaron por su honestidad y su valentía. La serie demostró el poder de la televisión para generar debate y para abordar temas tabú. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de dramas, infidelidades y secretos jugosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas y controvertidas. Hemos hablado de Kerem y Hande, de Sadakat Şiş, de Yasak Elma, y de Aşk Memnu, todas ellas series que nos han hecho vibrar, emocionarnos y por supuesto chismear. Me gustaría saber qué opinan ustedes de estas series y de los temas que hemos tratado en este vídeo. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué piensan de la infidelidad? ¿Creen que es posible perdonar una traición? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.